Son perseguidos, señalados y discriminados. En la Argentina viven 1 millón de bolivianos. Solo el 35% tiene documento nacional de identidad. Por miedo a ser expulsados del país, muchos de ellos aceptan condiciones indignas de trabajo y de vida. Historias de inmigrantes que dejaron su país, sus afectos y sus costumbres en busca de un futuro mejor. Hola, Olga. ¿Acá trabajás? Sí, acá trabajo. ¿Qué haces acá? Y acá hacemos nuestra propia marca Mundo Alameda y la marca Nochain, que es internacional. Y también trabajamos para terceros, que es Abundancia, y otras marcas que están empezando a producir sus propios productos, los nuevos diseñadores, ¿no? La idea que es ellos también empiecen a trabajar en cooperativas y que sea todo, que tienen que pagar lo que corresponde y el tiempo que nos lleva cada prenda, y ellos también asimismo para poder vender sus prendas, sabiendo dónde se trabajó, ¿no?, sus prendas. ¿En qué barrio vivís? Yo vivo acá cerca de Plaza Flores. En Plaza Flores. Sí. ¿Y hace cuánto llegaste a Argentina? Yo estoy acá más, como 19 años viviendo acá. ¿Y por qué decidiste venir a Argentina y no a otro lado? ¿Qué le viste atractivo? En su momento vi que yo tenía hermanos que habían venido, que ellos se dedican a construcción. Y también vi muchos, tanto que salía en el periódico, en el radio, que en Argentina se estaba ganando a precio dólar en su momento y todo se ofrece pago en dólares. Y entonces yo pensé, cuando tenía mis hijos, los grandes chiquitos, y decidí venir y pensando que me iba a ir mejor. Era cierto que me iban a pagar una buena paga. Y cuando llegué, en la realidad primero me encontré encima que era muy difícil entrar con migraciones, teníamos que falsificar las documentaciones. Se encargaba tanto migraciones de acá del lado de Argentina y lado de Bolivia. ¿Con coima o...? Claro que sí, los que te hacen pasar falsificaban documentación y vos tenías que pagar a precio dólares para que te den un documento trucho, y que vos tenías que memorizarte tu nombre, todo. Ellos falsificaban pegar el documento como para pasar legalmente hasta cierta parte. ¿Y cuántos dólares pagaste para venir a Argentina? En su momento de cada uno habíamos pagado a $300, que era mucha plata. Mucha plata para ustedes. Sí, y encima ellos mismos te prestaban. Cuando pasaste las 3 fronteras tenías que devolver el dinero y pagar por cuánto te hacían pasar. ¿Y no te daba miedo pasar de manera clandestina? Mira, en ese momento estaban involucrados justamente todos los colectivos, toda la gente que hace pasar, te acompañan hasta cierta parte, hasta donde ya no hay más control. Sola. Claro. Y después te dejan sola. ¿Vos no tenías hijos todavía? Sí, yo vine con un hijo. ¿Qué edad tenía? Ahora, él tenía menos de 2 años. Ah, era bebito, no se acuerda nada. No. Y entonces nosotros vinimos. Yo en sí decidí venir por mi cuenta pensando que voy a encontrar un buen trabajo, y cuando llegué me encontré con que yo era indocumentada, no podía encontrar trabajo, y pasaron los 3 meses. Después de los 3 meses me quedé definitivamente indocumentada. Yo entré como turista y cuando se me venció la visa no podía hacer nada más. Pensando por ahí, por 1 año, 2 años, quedarme acá y después volverme a mi país. Esa idea yo tenía. Y nunca pensé, cuando una vez que iba a llegar acá, primero no iba a poder conseguir trabajo porque era extranjera, indocumentada. Segundo, empecé a ir al Hospital Álvarez, que me han indicado. Yo tenía a mi hijo, por ejemplo, llegó a desnutrición porque le hice enfermar. No supe cuidar como mamá joven, por ahí en algo fallé.
Entonces yo debía mucho dinero allá. ¿Tenías a mis desnutrición? familias, sí. ¿Bajo peso o desnutrición? Desnutrición, que le agarró una infección, tenía una infección que no le podía hacer, no se lo podía calmar. Y yo cuando me pedían internarlo, yo tenía miedo que le pase algo. Entonces de ese modo... ¿Vos estabas solita, no tenías marido? Sí tenía, pero no podíamos cómo solucionar y los médicos tampoco a mí no me dijeron sí o sí tu hijo se tiene que quedar en un hospital para estar mejor. Entonces si yo no quería, no era necesario que se quede en el hospital. Entonces yo me presté mucho dinero y aparte yo debía, entonces dijimos, bueno, vamos allá, por ahí encontramos trabajo y pagamos la deuda y estamos 1 año, 2 años, nos volvemos, eso era la idea. Cuando nosotros llegamos acá en su momento, en un taller, a nosotros, al menos a mí me han ofrecido pagarme supuestamente el sueldo más alto, 300 pesos. Y a él, que era aprendiz en construcción, le ofrecían 10, 12 pesos pagar por día. Entonces en su momento nosotros lo poco que él podía ganar, podíamos pagar nada más el alquiler de una pieza y nosotros obviamente nunca podíamos juntar dinero para volvernos. Nosotros intentamos volvernos en ese momento. Después encontré, por ejemplo, un familiar que yo tenía, que tenía taller. Fuimos a trabajar con mi hermana. Nos turnábamos los turnos porque yo tenía un hijo, mi hermana tenía otro hijo y el trabajo era de 7 a 10, 11 de la noche. Y nosotros compartíamos esas horas para no dejar a nuestros hijos solos. Cuando te enteraste que Jorge iba a ser papá, ¿qué sensación tuviste teniendo en cuenta que Jorge siempre vino a este lugar de trabajo? ¿Vos lo viste alguna vez? Sí, nosotros a él lo conocimos cuando fue el incendio de Luis Viales. Murieron 6 personas incendiados en la 2ª planta cuando estaba bajo llave con rejas y no podían escapar. Y estaban los piecitas divididos con telas y se ve que hubo un corto de electricidad y se incendió, murió un chico de 15, una mujer embarazada y también murió un niño de 4 años. De ese modo yo conocí, por ejemplo, al padre Mario, que hoy por hoy es papa. Nosotros fuimos a pedir ayuda y él siempre nos habló. Él hizo todos los años, cuando él estaba cardenal, la misa en la puerta de incendio de Luis Viales. Tanto hacía también la misa en Constitución todos los años con todos los migrantes. Y eso para mí al menos era muy importante, su apoyo. Y yo hablé en varias ocasiones con él. Él siempre me aconsejaba que yo no tendría que tener miedo de la muerte ni de lo que me amenazan, sino que si yo estaba segura con lo que yo decía, y la muerte me iba a llegar cuando tenía que llegar, no que alguien decidiera por mí. De hecho, más lindo también pasó con él, que yo soy católica, entonces al ser un cardenal que nosotros nos llevamos bien, hablamos bien, en su momento me interesó que hablé con Gustavo, que por ejemplo, qué sería proponérselo, por ejemplo, a él, a que como cardenal que me lo bautizara a mis 2 hijas. Yo tengo 3 hijos, entonces le preguntamos cuando hizo una misa en la iglesia de los migrantes, que hizo una misa, y me dijo, yo le dije, yo quisiera que me lo bautice a mis hijos porque yo estoy en otro país y segundo, yo no tengo personas conocidas católicos para poder elegir padrinos, todo eso ya de mi país es así, tienen que ser casados, legal, todo. Entonces él me dijo que no me haga problema, que iba a ser un honor bautizar a mis hijas y quedamos con que me iba a llamar. ¿Y te llamó? Yo le dijo, sí, no pasaron 2 o 3 días, él me llamó, me dijeron, el padre Mario te llama, yo le dije, no. Contesté el teléfono, me dijo, ¿dónde quieres hacer, hija, el bautismo? Y yo le dije, ¿cómo, dónde? Yo no sabía qué contestar. Se me ocurrió en el lugar de mi trabajo, en la Alameda. Entonces, él me dijo, pone fecha y yo voy. Y fue en mes de abril y él vino. Y yo dije, le comenté que de los padrinos, de hecho, de una de mis hijas es el padrino Gustavo, que en su momento era el ateo, y la madrina era judía.
y de mi otra hija igual eran ateos los dos padrinos y le comenté, pero los padrinos tengo, ¿qué puedo hacer? Y él me dijo, no, no es necesario que sean católicos, lo que vos tenés que elegir a los padrinos, que sean buenas personas cuando tus hijas necesitan, que le acompañen o que te acompañen en el momento que vos necesitas algo de ellos. ¿Y ese dibujito que tenés atrás tuyo, lo hicieron ellos? Esto es de mi hija, la más pequeña que era, y esta foto que yo tengo es cuando fue Papa, el primer periódico que salió en La Democracia, que lo pegamos. La primera foto que salió de él. Sí. Y entonces nosotros, la verdad, yo agradezco por ahí el lugar, el que yo llegué todo, al conocer a él, que era muy buena persona, que siempre era su objetivo él pensar siempre en los demás, no solo en nosotros. Y siempre él decía a las personas hay que escucharlo y hay que ayudar para ayudar, primero hay que escucharlo. Y siempre buenas cosas nos decía en los momentos que nosotros nos juntábamos entre varios, ¿no? Y eso es lo que me quedó de él. Más que todo, mucho agradecido de haber sido bautizadas mis dos hijas por él. A mí me hubiera gustado en su momento volver a mi país y nunca pude conseguir el dinero. ¿Extrañaste mucho a sí. tus afectos, tu país, tus orígenes? Primeros años sí. Primero de golpe nos quedamos encerrados en una pieza. Mi hijo no tenía derecho a salir al patio. No podía poner ni siquiera una escoba en el patio porque me decían vos alquilaste la pieza, no el patio. No se podía usar agua caliente, o si nosotros entrábamos a bañarnos teníamos 5 minutos. O sea, era cambiante, todo muy diferente. En su momento yo me sentía, por más que en mi país había pobreza, por ahí no ganábamos mucho, pero nunca me había pasado todo eso, entonces yo me sentía muy mal. Después con mi segunda hija también pasó que, por ejemplo, acá en Parque Avellaneda había la colonia de fin de año. Yo les llevé a mis dos hijos a la colonia, por ejemplo. Después, en la primera semana cuando lo llevé, por ejemplo, me pasó que mi hija se hizo amigas de las niñas argentinas que son blanquitas, y una de las mamás llegó y le dijo a mi hija, porque tenías que agarrarte de una negra boliviana, y cuando yo llegué mi hija estaba llorando. Y me dijo, mamá, me dijo así, esas dos cosas que me pasaron al principio me dolió mucho como mamá, y más que todos los niños no tienen la culpa que nosotros los adultos migramos a cualquier país. Yo creo que muchas personas migramos a distintos países. Eso me hizo sentir muy mal, pero y no tenía otra opción en su momento para volver y no tenía dinero, por ese motivo me quedé y ahora como que se habla de cambiar las leyes de migraciones. Para mí es una tristeza, ¿no? Más que todo muchos inmigrantes de distintos países que estamos muchos años ya, por ahí algunos tenemos la documentación definitiva, algunos también nuestros hijos que ya están estudiando o van a empezar algunos. Mi preocupación más que todo es que va a volver a hablarse mucho de discriminación, tanto cuando empiecen las clases, todo lo demás. De hecho, hay algunas personas ya que empiezan a hablar que van a cambiar las leyes, que se tienen que ir todos los migrantes. Eso no me parece bien. Por ahí, más que todo, por ahí los delitos que cometen, todo eso, son muy pocos, ¿no? No son la mayoría. Pero yo creo que con todo lo que está pasando, nos van a poner en la misma situación casi a todas. Y eso para mí no está bien. Siempre se habló sobre la igualdad, siempre se habló de los mismos derechos. Hasta hoy, por ejemplo, estaba bien, pero con estos cambios sí, ya se empieza a notar que hay muchos vecinos que ya empiezan a hablar.